esbozo que hemos hecho acerca de algunos, no todos, algunos versículos del capítulo 12 del libro de Daniel, puesto que justamente hemos estado hablando durante toda la semana acerca del tiempo del fin. Y en nuestra última emisión, justamente para este día, me había comprometido con ustedes establecer algunos vínculos estrictamente de coyuntura que en este momento se están desarrollando en el mundo y que tienen que ver con el fin de un estado de cosas que sorprendentemente no se miraba o no se veía desde hace mucho tiempo atrás. Y es que sorprende cómo todos los días en el escenario internacional el mundo siempre amanece con un escándalo. Cuando digo escándalo, es un escándalo de carácter noticioso, por supuesto. Y no es porque se estén desencadenando tantos sucesos alrededor del planeta, sino porque cada vez son más escandalosos los sucesos que se ciernen alrededor de las sociedades del mundo entero. Los países y las naciones literalmente se encuentran en un estado de alerta y parece increíble porque toda esta situación que mantiene en vilo al mundo parece ser no es una guerra declarada, es una amenaza de guerra en apariencia, pero que materialmente hablando hay una gran confrontación a nivel de las instituciones, de los mismos gobiernos, de las mismas naciones, de organismos internacionales. Es más, la sociedad entera está embuida en una situación muy crítica, puesto que por todas partes donde se vea venir la vida, existe latentemente una amenaza, una incertidumbre que está llevando a un estado de psicosis realmente al mundo entero. Es bastante curioso además considerar que, sobre todo en este tiempo, dada todas estas circunstancias, los problemas psiquiátricos, los problemas psicológicos y emocionales que está padeciendo la gente, ya nadie quiere prestar atención a toda esta suerte de fenómenos. Y fácilmente podemos atribuir a esta situación otras variantes que en el fondo nada tienen que ver con lo que se diagnostica muchas veces. Pero lo cierto es que el comportamiento del ser humano no es sino el reflejo de una situación materialmente avallazadora que está causando grande y profunda preocupación en la sociedad. Las familias enteras ahora mismo están sometidas a una presión, a una suerte de incertidumbre. Y es así, por ejemplo, como el día de ayer mencionábamos, solo para vía de ejemplo lo mencionábamos, pero vale la pena considerar algunos aspectos situacionales que están viviéndose hoy día. Por si no era poco la situación que está viviendo el mundo al otro lado del planeta, con esta situación que está viviendo la Europa occidental, la misma Euroasia, profundamente divididos en cuanto a criterios, en cuanto a posturas sobre las amenazas que se ciernen especialmente de las guerras que la Rusia confederada inició hace más de 2 años y medio, casi sobre 3 años. Vamos para una guerra de sometimiento a fuerza que, decía la Rusia confederada, inició con la invasión a Ucrania. Y esto en un principio, muy a pesar de los argumentos que validaban esta situación, en contra de aquellos argumentos también que desmeritaban
esta situación, lo cierto es que el mundo se vio y se está viendo confrontada en dos polos antagónicamente opuestos. Si hacia finales del siglo pasado conocíamos un concepto que en geopolítica se llamaba Guerra Fría, después de la caída de la Unión Soviética en el diciembre de 1989, parece de que eso era una cuestión del pasado, pero lo cierto es que vetadamente siempre existió ese antagonismo que tarde o temprano se explotó en dimensiones bélicas como las que actualmente estamos viendo. Hay situaciones que la mayoría de las personas ignoramos, y esto porque no nos damos a la tarea muchas veces de considerar la importancia de saber cuál es la coyuntura que estamos viviendo. Y créame, y lo digo con toda sinceridad, que el único propósito con el que nosotros debemos de darnos por enterado acerca de todas estas situaciones es sencillamente que como pueblo cristiano, como lectores de la palabra y creyentes en la doctrina bíblica, debemos perfectamente saber cotejar, es decir, leer, tener en cuenta la lectura de los tiempos. Porque si hay algo que la Biblia señala muy puntualmente acerca del tiempo del fin, que es el tema general que hemos estado considerando estas últimas 2 jornadas anteriores, es que hay muchas señales, como la misma Biblia lo dice. Hay muchas realidades que ya no podemos seguir ignorando, mis hermanos. Debemos saber que Dios está cumpliendo su palabra y las profecías se están cumpliendo a punto del acta, exactamente al pie de la letra, taxativamente, de una manera, de una forma que no hay equívoco en pensar que podrá ser una coincidencia, podrá ser un avatar del destino o la excusa que usted quisiera pensar, pero lo cierto es que la Biblia se está cumpliendo. A Daniel se le dijo: cierra las palabras de este libro y de estas profecías porque están escritas para el tiempo del fin. Y hemos dicho con anterioridad que el tiempo del fin es este, o por lo menos ya ha iniciado el tiempo del fin. Lo que deviene de aquí en adelante es sencillamente ir ajustando mentalmente las piezas de este rompecabezas escatológico para poder concluir que el tiempo del fin ha llegado. No es que el tiempo del fin viene, no es que el mundo se va a acabar. Mis estimados, el tiempo del fin ha llegado, el mundo se está acabando. Literalmente agoniza. Y posiblemente hay muchos pensadores, muchos discursivos, académicos, economistas y políticos que pudieran presentarnos o querernos presentar un panorama distinto al que estamos viviendo, pero sencillamente quiero decirle, la realidad no se puede obviar de ninguna manera. La realidad es palpable, es latente, es evidente. La realidad no engaña a nadie. Los padecimientos humanos, muy a pesar que proféticamente se le dice a Daniel, la ciencia se aumentará. Y la ciencia muy bien ha dado pasos agigantados para querer resolver los grandes problemas enigmáticos que ha tenido esta humanidad. Lo cierto es que la ciencia muchas veces agrava la situación. Y pensando inteligentemente pudiéramos decir que la ciencia, el único propósito que pudiera paliativamente ayudarnos es a resolver los problemas que el mundo siempre ha tenido hasta el día de hoy. Hay problemas irresolutos
que han estado y que yacen ahí en el seno de la humanidad, y que el hombre ha tratado a través de los siglos, a través de los tiempos, a través de las edades, querer resolver los grandes problemas profundamente estructurales que ha tenido la sociedad. Y es por eso, como hemos dicho, que en otras ocasiones, que el hombre se ha esgrimido alrededor de esta realidad material una serie de fórmulas consideradas así mágicas, paridas por la mente humana, como son las ideologías, las doctrinas humanas, las doctrinas políticas y económicas, que especialmente son los problemas que profundamente siempre están aquejando a la sociedad. De hecho, parece que las fórmulas que se han hecho alrededor de la posible solución de estos problemas, en muchos de los casos no han hecho sino agravar profundamente más la situación. Dese cuenta, por ejemplo, que frente a las necesidades materiales del hombre, frente a las desigualdades, a las injusticias y a tantos problemas que aquejan el bienestar y la felicidad humana, se han surgido doctrinas, como dije, humanas, políticas y económicas, que le presentan una ruta para resolver los problemas humanos. Pero han pasado tantos siglos y se han experimentado tantas fórmulas en todas y cada una de estas maneras, y sencillamente nos damos por enterado que los problemas persisten, los problemas siguen. Las grandes diferencias endémicas que dividen a esta sociedad de este planeta no han sino hecho que se profundicen más las diferencias sociales, las diferencias humanas. Hay estudios de organismos internacionales, por ejemplo, que arrojan fehacientemente que, muy a pesar de los esfuerzos de construir una sociedad más humana, más justa, más igual, más equitativa, las diferencias sociales durante los últimos 50 años se han profundizado todavía más profundamente. Las desigualdades, las injusticias, el hambre, la guerra, las epidemias y toda esta serie de situaciones que están llevando a una situación de confrontación social. Fíjese, por ejemplo, que cuando surgieron en el ambiente social en este mundo, se formularon algunas pautas políticas para borrar de tajo las diferencias sociales que hay en el mundo. Pero como ya dije, posterior a la pandemia se hizo un estudio en donde las diferencias económicas y sociales se han agudizado todavía más. Me llama la atención que, por ejemplo, frente a esa sed insaciable de que crecimiento económico que tienen los gobiernos del mundo, porque me permito decir, el éxito de los gobiernos del mundo siempre venden la idea de que el éxito de su labor gubernamental como funcionarios o gobernantes tiene que ver, en primer lugar, por supuesto, con la satisfacción de las grandes necesidades de la sociedad. Pero en segundo lugar, cuando se toma en cuenta que frente a esta clase de administraciones públicas, el pueblo, el conglomerado social, la nación entera disfruta el goce de una serie de bienestar generalizado en cuanto a aquellos servicios que se prestan por parte de un Estado, por parte de un gobierno, que eventualmente resuelven algunos problemas de la sociedad. Pero, como dijera un magnate, un hombre multimillonario que ahora se convierte en funcionario del nuevo gobierno de los Estados Unidos, que omito su nombre porque muy posiblemente usted sabe a quién me refiero. Pero él presentaba, por ejemplo, uno de estos días en una de estas tantas entrevistas que se le hacen cotidianamente alrededor de sus labores, que frente
a el descubrimiento, al ensayo y a la puesta en marcha de tantos proyectos y fórmulas para hacer más vivible este mundo, esta sociedad, proveyendo mucho confort, mucho bienestar, dándole las herramientas, los incentivos y todos aquellos aperos materiales necesarios para que la gente pueda vivir bien. Y en este caso también entra en escena lo que a Daniel se le dijo: la ciencia se va a aumentar. De hecho, la tecnología y la ciencia se consideran ahora como la herramienta más indispensable, si no la única, capaz de proveer lo que los gobiernos no han podido proveer a través de todo este tiempo atrás. Porque la tecnología, como decir por ejemplo la ciencia artificial, se prevé que va a resolver muchos de los problemas humanos. De hecho, se han ido haciendo diferentes ensayos alrededor de lo que la industria de la cibernética, en este caso, y la electrónica, amalgamada con la ciencia de la tecnología artificial, puede proveer ciertas herramientas que faciliten la vida del ser humano en cuanto a trabajo, a labores, a trabajos que son considerados de alto riesgo, por ejemplo, en donde las máquinas perfectamente pueden adentrarse a tomar los riesgos que los humanos no pueden darse el lujo de correr, porque sencillamente se pierde la vida. Y es que de eso se trata, de conservar no solo la vida, sino también conservar la salud. Pues en este caso se considera la tecnología como una de las herramientas más maravillosas que durante los últimos 10 años se prevé pueda darle a esta humanidad lo que siempre ha buscado: felicidad, desarrollo personal, desarrollo social, seguridad material y muchas otras cosas más que en el ambiente siempre han estado ahí. Ahora, decía este magnate, por ejemplo, si bien la tecnología, si bien la industria de la ciencia artificial se prevé pueda resolver muchos de los problemas que aquejan a la sociedad, esto nos lleva a otra serie de problemas, porque quiero explicarme de esta manera. Cuando se descubre una herramienta, por ejemplo, cuando se inventa una fórmula para resolver cierto problema, esta misma solución al mismo tiempo y paralelamente crea otros problemas. Por ejemplo, el uso masificado de las tecnologías requieren altas capacidades de energía. Hablamos de energía eléctrica especialmente. Quiere decir que paralelamente, cuando se formulan algunas soluciones, se redescubren al mismo tiempo otros problemas. Si bien en muchas partes del mundo se considera que el problema de la producción de energía eléctrica en el planeta es un problema del pasado, es decir, han formulado, han descubierto fórmulas para crear fuentes de energías no solamente renovables, sino también permanentes. Eso quiere decir que de alguna manera se está proveyendo energía eléctrica para que la tecnología, para que la ciencia artificial, para que la ciencia pueda seguir avanzando y no encontrar ningún traspié, ningún problema de donde poder extraer fuentes de energía.
Pero lo cierto de esto o de todo esto que no es así como algunos lo plantean. De hecho, hablando concienzudamente, podemos darnos cuenta que las fuentes de energía se están agotando rápidamente. Y vea usted, por ejemplo, hacia finales del año 2000 o principios del año 2000, perdón, se consideraba que la principal fuente de energía que consume este mundo masificadamente, como es la industria de los productos derivados del petróleo, llegarían un momento en donde al agotarse este recurso debajo de la corteza terrestre, toda la industria de movilidad que el mundo ha tenido hasta el día de hoy iba a tener un paro abrupto, de tal suerte que se hablaba que ya para el año 2030, 2040 y máximo el año 2050 el recurso del petróleo se iba a agotar y ya no iba a poder o ya no se iba a poder extraer otras fuentes de energía, por lo menos de las que más se han estado utilizando durante los últimos 150 años en este mundo. Pero de repente aparece que la energía eléctrica se considera un complemento, un suplemento o un sustituto artificial de el petróleo. Y es así como, por ejemplo, las grandes industrias automovilísticas del mundo están dando un paso de transformación y dejar atrás todo aquel parque vehicular movido por el aceite del petróleo. Y se ha dado el paso cualitativo a la industria automovilística de los coches o de los automóviles eléctricos. Pero ¿qué sucede? Esto requiere altos consumos o dosis de consumo de energía eléctrica. La pregunta es, ¿el mundo está capacitado, los países están capacitados para tener en reserva grandes fuentes de energía eléctrica? La respuesta de los entendidos en la materia es no. Las fuentes de energía eléctrica son agotables. Es decir, va a llegar un momento igual como cuando se previó el futuro del petróleo, el futuro de las fuentes de energía también van a cesar. Entonces, dicen los entendidos, esto nos lleva paralelamente a solucionar algunos problemas, pero eventualmente crear otros problemas. Este mismo fenómeno se ilustra, por ejemplo, también de lo que ha pasado o está sucediendo durante los últimos 40 años en la China comunista o la República Popular de China, considerado ahora como la potencia número 2 del mundo en términos de producción, en términos económicos, en términos militares y en términos de vastas capacidades tecnológicas. De hecho, algunos consideran que los Estados Unidos está cayendo en un rezago acelerado, en donde es cuestión de unos pocos años para que la China comunista se convierta ahora en la gran superpotencia en el mundo entero. De hecho, algunos la consideran ya como la gran superpotencia en el mundo, considerado en un primer momento como la gran fábrica del mundo. Los productos chinos están en todas partes y esto ha creado muchos antagonismos, especialmente en los países occidentales. De hecho, usted puede darse cuenta ahora que uno de los primeros postulados de la nueva administración en los Estados Unidos es crear barreras arancelarias, especialmente a los productos chinos, porque han invadido profundamente el mercado norteamericano, pero esto está sucediendo en todas partes del mundo. En Latinoamérica ya no se diga. Los gobiernos latinoamericanos han suscrito grandes protocolos de entendimiento diplomático, comerciales, económicos y me atrevo a decir hasta militares para que la presencia de la China comunista de este lado del Pacífico cada vez sea más
visible. Tanto así, mis estimados, que la próxima gran guerra que se avecina, según los pronósticos de los entendidos en la materia de la rama militar, están diciendo que será un choque militar frente a la China comunista con los Estados Unidos de Norteamérica. Dejemos estas cuestiones para que el tiempo lo diga. Hay profecías que se han hecho o se han vertido alrededor de esta realidad que no dejamos de creer, porque dadas las circunstancias que está viviendo el mundo, lo más posible es que frente a la conservación o el aseguramiento de las grandes fuentes de energía que el mundo todavía tiene, los países están pensando en asegurar estos vastos recursos, muy a pesar, si esto es posible, de invasiones territoriales. Dese cuenta, por ejemplo, que las invasiones territoriales siempre han tenido como la excusa perfecta la seguridad nacional de aquellos países que se ven amenazados frente a sus vecinos. Pero lo cierto es que estas banderas siempre se han utilizado como una excusa perfecta. En realidad, el argumento sólido que conlleva o mueve a los países a invadir a otros países es asegurar fuentes de energía, fuentes de financiamiento, fuentes de seguridad alimentaria, en este caso, para poder no solamente subsistir, sino también para controlar hegemónicamente el poder político y dominar a aquellos países considerados para ellos como naturales vasallos o colonias de ellos mismos. Esto quizás amerita una cierta dosis de análisis político. No es mi especialidad, por supuesto, pero dadas las circunstancias y la necesidad de poder ilustrar un poco lo que está viviendo el mundo, me atrevo a hacer estas consideraciones con la esperanza que usted me comprenda por lo menos alguna de estas inquietudes. De manera que a Daniel se le dice: la ciencia se aumentará. La ciencia está tomando desproporciones inimaginables. Hemos dicho en más de alguna ocasión lo que hace 25 años se consideraba un mito, una obra de ciencia ficción, ahora es una realidad. El desplazamiento que se prevé hacia el futuro inmediato de las labores profesionales que ahora conoce el mundo, serán de acuerdo a la herramienta de las tecnologías artificiales, vendrá una sustitución. Y es por eso que, adelantándose frente a esta realidad futurista que ya no tiene retroceso, porque de acuerdo a los entendidos en estas materias, es el futuro de la humanidad. Dicen ellos, el futuro de la humanidad está en la tecnología. La tecnología está invadiendo todas las áreas de la vida civil, de la vida económica, de la vida política, de la vida social, de la vida familiar, y he dicho en más de alguna ocasión incluso de la vida religiosa. Habrá necesidad de tener suficiente espacio quizás para considerar cada uno de estos aspectos. Pero dése cuenta usted, por ejemplo, que la tecnología nos ha invadido de una manera asertiva y de una manera escandalosa. Nos hemos convertido en dependientes y codependientes de la tecnología, y cada vez, cada año, cada día que pasa, los gobiernos quieren instrumentalizar a la sociedad, a los gobernados, con la herramienta de la tecnología. So pena y bajo la excusa de facilitar la vida, de facilitarnos la vida cotidiana, de facilitarnos el empleo, el trabajo, la profesión y la vida misma. Pero esto no siempre debe de entenderse como se pintan las cosas. Lo cierto es que hay muchos riesgos alrededor de toda esta
serie de situaciones. Y uno de los riesgos más mencionados en cuanto a los riesgos que tiene la tecnología es que se presta para que se mantenga o se quiera mantener un control social absoluto sobre los ciudadanos del mundo. Esto no es una hipótesis, de hecho es una realidad. El control social, entendido como un concepto sociológico en donde un grupo de personas o un gobierno quiere controlar el desenvolvimiento de la vida civil de las personas. Tener un control sobre la vida económica de las personas. Tener un control sobre la vida civil de las personas. Tener un control sobre la vida política de la gente. Esto está sucediendo como un modelo político que se pretende ya ensayar o se está ensayando en muchas partes del mundo. El control sobre la movilidad del dinero, que dicho sea de paso, el dinero está cayendo ya en desuso, porque la tecnología electrónica nos permite ahora hacer transacciones económicas de todo tipo, transacciones financieras sin tener la necesidad de mantener en efectivo o físico el dinero, porque se pretende que a futuro todas las transacciones económicas o financieras sean de carácter electrónico, es decir, usted no va a necesitar más que un dispositivo móvil como un celular o un computador para poder hacer toda clase de transferencias. Esto está invadiendo la vida personal de las personas o de la sociedad. Esto está invadiendo la vida educativa. Fíjese, por ejemplo, frente a la escasez del papel, por ejemplo, se pretendió establecer que la enseñanza virtual era una de las soluciones más acertadas que se podrían presentar en este momento de escasez del papel físico, por ejemplo, porque se estaban destruyendo muchas reservas forestales de donde se extrae el papel. Pero ¿qué sucede? La educación virtual ha resultado un fiasco aquí y en cualquier parte del mundo. Hace poco leí un estudio en donde se hizo un análisis profundamente serio acerca del desenvolvimiento de la educación virtual en el mundo y los resultados que arrojó este estudio son sorprendentes. Los jóvenes y los niños, muy a pesar que tienen una herramienta tan completa como es los dispositivos electrónicos o virtuales, la gente está aprendiendo menos. Los jóvenes están aprendiendo menos. Se está ralentizando la educación, el aprendizaje, la enseñanza, la inteligencia, el sentido común. Está teniendo un profundo retroceso, porque la mente del ser humano necesita algunos aspectos que quizás usted no los ha considerado hasta ahorita. Pero yo quiero decirle que la imaginación juega un papel determinante en la inteligencia y en el coeficiente intelectual de las personas. Algo que está quedando ya en el pasado. De hecho, frente a el fenómeno de la pandemia del año 2020 hasta el año 2022, ahí por agosto del año 2022, en donde se hizo la declaratoria oficial del cese de los protocolos mundiales acerca de la pandemia del COVID-19, se dijo, por ejemplo, que la educación virtual llegó en el momento más apropiado y justo cuando se necesitaba. Pero 1 o 2 años después nos damos cuenta que esta educación ha resultado, como ya dije, en un total fracaso, en un fiasco.
el desconocimiento de aquellos aspectos más elementales de la vida, del ser humano ya no se conocen. Dese cuenta usted, por ejemplo, un joven hacia 60 años atrás, un joven de 6º grado, un joven de 9º grado, tenía un vasto conocimiento acerca de las muchas ciencias que tiene este mundo, equivalente al promedio que ahora puede tener quizás un profesional o un joven universitario. Porque cada vez más se han venido sustituyendo algunas materias en el pensum, en la currícula intelectual o académica de las grandes universidades aquí y en cualquier parte del mundo, y que han venido siendo sustituidas por algunos aspectos ideológicos, especialmente doctrinas políticas que resultaron, como ya dije en un principio, en un total fiasco, para darnos cuenta de que ahora hay una necesidad, sí, hay una necesidad, pero de echar al trasto el borde o tirar al borde del barco todas estas iniciativas, porque no dieron ningún resultado positivo. ¿Qué se está diciendo? Necesitamos regresar y volver a la educación del pasado, porque allí sí se formaban verdaderas intelectuales, allí sí se formaban verdaderos académicos, ahí sí se formaban verdaderos escritores. Y lo digo de esta manera, porque dése cuenta usted, por ejemplo, cuáles son los grandes escritores que tenemos ahora en el mundo. Los pocos que han quedado son de generaciones pasadas. Ya nadie es capaz de crear una obra literaria. Pocos y escasos son los que son ahora llamados a tener la voluntad de poder crear una obra literaria, una buena obra musical, una canción como las que antaño creaban aquellos creadores de música que se inspiraban profundamente en muchos temas de la vida. Y no hablo necesariamente de alabanzas o de cánticos cristianos. Pero es curioso como el mundo cada vez más, y como hay otros aspectos que quería mencionar, pero estoy viendo el reloj y mejor me voy a adelantar diciendo esto. Como estos y otros aspectos más, el mundo paulatinamente está cortando las venas de la sangre, las venas de la savia, del conocimiento, del sentido común, de la razón, del intelecto, de las capacidades, de las habilidades motrices. Porque por si no nos hemos dado cuenta, muy a pesar de todo el adelanto, el conocimiento que se tenga en las diferentes ciencias ahora, lo cierto es que cuando usted conversa con una persona anciana de generaciones pasadas, le van a decir lo siguiente: antes se vivía mejor, antes se vivía más saludable, antes se comía mejor, y no porque eran alimentos como los que ahora usted puede comprar o consumir en las supertiendas y las cadenas de restaurantes que se encuentran a cada esquina de cada ciudad, de cada pueblo en todos los países del mundo. Es por la calidad de la comida, señores. Es por la calidad de la ingesta de bebidas que las personas ingerían en generaciones, en tiempos, en años pasados. Porque si no se ha dado cuenta, si hoy nos tomamos 2 Coca-Colas al día, antes eran 2 vasos
de refrescos naturales. Si ahora usted durante la semana se come un paquete de comidas rápidas, antes era más saludable la comida casera. Y aspectos tan sencillos como los que le estoy mencionando aplican para todas y cada una de las actividades humanas y privadas que las personas podían disfrutar en antaño. De manera de que a Daniel se le revelan muchas cosas. Y para terminar, quisiera releer este versículo porque tiene que ver en relación a todo lo que he tratado de mencionar con ustedes. Dice muchos, el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Nos hace claramente una diferenciación de dos grupos: los impíos y los entendidos. Los impíos, dice, procederán impíamente y no entenderán. Este es el peor de lo que pueda sucederle a una persona: no entender las cosas. Por eso Jesús, siempre que enseñaba, siempre que predicaba, siempre que intervenía en las multitudes, decía: el que tiene oídos para oír, oiga, entienda, razone, digiera, procese mentalmente las cosas para que usted sea sabio, para que usted entienda. El impío procederá impíamente. Y dice, no entenderán. Esto es lo peor que le pueda pasar a una persona. Que teniendo uso de razón, de inteligencia, de capacidades mentales sanas, no podamos entender. Es más, no solamente no entender, sino proceder impíamente. Porque toda esta serie de situaciones está llevando a una humanidad ¿a qué? A una sociedad autómata, que no razona, que no piensa, que no digiere. Y si usted cree que esto le está sucediendo al mundo, créalo. Esto está pasando también dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia cristiana. Muchos creyentes no entienden la sazón de los tiempos. Muchos creyentes no entienden que Dios está hablando y nos habla de muchas formas y maneras. Y eso nos puede llevar a proceder impíamente porque sencillamente no entendemos las cosas. Muchas veces le creemos más al predicador que a Dios. Muchas veces le creemos más al médico que a Dios. Muchas veces le creemos más al maestro que a la enseñanza bíblica. Y esto está llevando a una postración espiritual muy lamentable en el pueblo cristiano. Y dice, pero los entendidos comprenderán. ¿En qué grupo o en qué segmento de personas nos encontramos nosotros? ¿Los que no entendemos o los que entendemos? Si no queremos entender las cosas es porque no queremos. La Biblia es clara, las señales están dadas. Los tiempos y las sazones nos anuncian de una realidad ineludible de la profecía bíblica. De manera que tenemos que dar el salto cualitativo y pasar de la impiedad a la piedad.
de la incredulidad a la credulidad. Tenemos que pasar de ese estadio de postración espiritual a un estadio de fe. Y que Dios nos permita y nos revele cada día poder nosotros acercarnos a esta realidad espiritual. Y los que comprenden, los entendidos van a comprender. Usted y yo debemos de pedirle a Dios que podamos comprender estas cosas. Entender las cosas es importante, porque al entender las cosas no vamos a ser engañados, ni por doctrinas humanas, ni por doctrinas religiosas, ni por nadie. Dios revelará las cosas a través de su Santo Espíritu. Gracias, muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima. Me suscribo de usted muy atentamente. Será hasta entonces.